Mesa principal nos acompañan como panelistas don Eusebio Lázaro Ortiz, quien es del territorio indígena Brunca Rey Curé. Trabajó para el Ministerio de Educación Pública del año 2001 al año 2019, desempeñándose como docente de cultura en primaria y secundaria. Es dirigente comunal y actualmente trabaja en Arte Indígena Brunca de manera independiente. También nos acompaña en mesa principal la docente e investigadora Gretel Andrade Cambronero, quien es diseñadora gráfica e ilustradora, máster en artes y doctoranda en el programa de doctorado de estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica. También es docente asociada en esta escuela, gestora de colecciones colectivas de carteras, proyectos de acción social e investigación de arte público, conversaciones visuales y de colonización. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta cátedra que hoy rinde homenaje y tributo a una persona que nos iba a acompañar en mesa principal, pero la vida es efímera, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos hasta dónde se dibuja ese camino de la vida, pero igual queda huella. Hoy esta cátedra titulada Máscaras Bruncas del territorio indígena Rey Curé, visibilización del patrimonio cultural y artístico de los pueblos originarios. Hoy justamente rendimos el homenaje con este conversatorio. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan, amigos y familiares de Liceo también, y muchos admiradores y fans, diría yo, de su legado y de su investigación. La doctora Giselle Chan Vargas fue una académica excepcional, cuya vida estuvo marcada por un amor profundo hacia el patrimonio cultural de Costa Rica. Catedrática de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica, se consolidó como referente en patrimonio cultural inmaterial, diversidad cultural indígena y afrocaribeña y antropología del turismo. Sus aportes en antropología lingüística visibilizaron con rigor y sensibilidad dimensiones fundamentales de la riqueza cultural del país. Su trayectoria se distinguió por articular docencia, investigación y acción social desde una perspectiva ética, crítica y humanista. Desarrolló su labor académica siempre cerca de las comunidades, promoviendo el diálogo de saberes y el reconocimiento de las múltiples formas de producción cultural. Su trabajo incidió significativamente en la comprensión y valoración de las culturas indígenas y afrodescendientes. Su partida deja un vacío profundo en la academia costarricense. Su legado permanece vivo en su producción intelectual, en las generaciones que formó, en las comunidades con las que caminó y en la semilla plantada por una antropología crítica, situada y comprometida con la dignidad humana. Siempre te recordaremos. Nuevamente gracias por acompañarnos en este sentido homenaje y en honor a esta huella que nos deja la investigación académica, abrimos el conversatorio del día de hoy a cargo de Gretel Andrade y don Eusebio, para que los estudiantes y las personas interesadas en realizar preguntas y comentarios, vamos a abrir al final del conversatorio un espacio de 20 minutos para el intercambio, en el cual yo ayudaré, colaboraré a hacer mediadora de estas preguntas. Bueno, buenas noches. Les doy la cordial bienvenida a este conversatorio, tanto al público presente, amigos, familiares, estudiantes, profesores que nos acompañan. Quiero darle la bienvenida también muy especial a Luis Diego Chávez Chan,
que se encuentra aquí presente, y a Natalia Jiménez Conejo, su esposa. Luis Diego es antropólogo también, hijo de doña Giselle Chan. También quiero darle la bienvenida a quienes nos ven mediante transmisión en redes sociales. Bueno, comentarles que Eusebio y yo visualizamos esta actividad como un conversatorio charla, un espacio en el cual vamos a compartir con ustedes nuestros recuerdos, intereses y experiencias de trabajo en el área del patrimonio cultural y artístico, y que al final de nuestras participaciones nos encantaría recibir de ustedes sus comentarios. Bueno, para empezar, quisiera reseñar de dónde surge la idea de realizar esta actividad. Primero, mencionar que el pueblo Brunca habita en el Pacífico Sur de Costa Rica, en Buenos Aires de Punta Arenas, en dos territorios indígenas, Boruca y Curré, también conocido como Rey Curré, y cuyo nombre original era Jimbaca en lengua brunca. En el contexto de esta comunidad indígena, la fiesta o Juego de los Diablitos es una celebración comunitaria celebrada desde hace generaciones, data de la época colonial, por lo que se ha convertido en una actividad de referencia cultural. Cada año, tanto a fines de diciembre en Boruca como al cerrar el mes de enero en Curré, esta celebración recrea el enfrentamiento y resistencia del pueblo Brunca, representado por los diablitos, para los que la máscara es fundamental, frente a los conquistadores españoles, representado por el toro, simbolizando la lucha por la supervivencia de su identidad, por lo que se considera una práctica de resistencia cultural. La fiesta de los Diablitos es una celebración que comprende varios días y tiene diferentes fases. Al principio el toro lleva la ventaja, pero al finalizar el ritual, la victoria es de los Diablitos, quienes matan al toro. Si quisieran más información acerca de esta celebración, pues el tiempo de esta charla es limitado. Les recomiendo visualizar su explicación en un hermoso documental elaborado por el antropólogo José Luis Amador, que se encuentra en la plataforma de YouTube con el título de El Juego de los Diablitos en Curré, fiesta tradicional boruca del año 2011, en el cual aparece también Eusebio. También el libro Máscaras, Mascaradas y Mascareros de Giselle Chan, publicado por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en el año 2007, mismo que se encuentra en línea. Bueno, en mayo del año anterior, yo tuve el gusto de conocer a Giselle Chan en la presentación del examen de candidatura de mi tesis doctoral. Luego colaboró conmigo en la escritura del texto del catálogo de una colección colectiva de carteles con la temática de los pueblos originarios, que desarrollamos con estudiantes de diseño gráfico de esta escuela y que estamos exponiendo desde el año anterior en diferentes espacios. Si quisieran ver esa colección de carteles, se va a exponer en la Biblioteca de Ciencias Sociales Eugenio Fonseca Tortos en el mes de junio. Bueno, y obviamente, pues como sucedía con Giselle, no pasó mucho tiempo antes de darme cuenta yo que ella era un magnífico ser humano, una persona con una alegría y una energía potentes y contagiosas, y además con una sabiduría enorme, no solamente en la vida, sino también en el área de su expertise como académica. Ella, siempre lo diré, era una investigadora fuera de serie, una trabajadora comprometida en el área de la antropología y del patrimonio cultural, como lo evidencian sus muchas colaboraciones académicas y su prolífica producción de escritos utilizados actualmente como libros de texto en una gran cantidad de carreras diferentes en las universidades CONARE. Por ello considero que fue un gran lujo no solo haber tenido su mirada, observaciones y textos de colaboración en mis proyectos creativos e investigativos, sino también el haber recibido de parte de ella la invitación a acompañarla a finales de enero de este año a la fiesta de los Diablitos en Curré. Un viaje que por supuesto acepté con mucho agrado y que fue su última visita realizada a la comunidad brunca con la cual mayormente trabajó. Por tanto, la amiga Kate Roberts, como yo, quienes la acompañamos, tenemos la certeza de haber sido privilegiadas, pues pudimos escuchar las explicaciones de Giselle acerca de la fiesta.
Disfrutamos enormemente de una celebración comunitaria de alto significado social, cultural y también artístico, pues no solo apreciamos a los diablitos en varias de las fases del juego, sino que también Giselle, conociendo mi interés en el estudio de las artes del pueblo Brunca, propició el encuentro con muchas personas creadoras del pueblo, amigos suyos. Así fue también como tuvimos el gusto de conocer a José Eusebio Lázaro Ortiz, que es nuestro invitado principal el día de hoy, y a quien agradezco en nombre de la Escuela de Artes Plásticas y de la Universidad de Costa Rica por venir a hablarnos en breve de su arte. Al tercer día del viaje, al final de la conversación con Eusebio, fue Giselle la que nos expresó: ¡ay, hagamos algo! Y de ahí es que surgió la idea de presentar esta charla ante ustedes en este espacio. Entonces, a inicios de año, cuando se presentó la convocatoria para actividades de la Cátedra Francisco Amiguete, hice la propuesta como un plan conjunto articulado de que Giselle iniciara la charla hablando de patrimonio cultural, seguida de Eusebio para hablar de su arte, con las máscaras para el juego de los diablitos. A mí me encantaría, por ejemplo, que hable de las maderas, de las herramientas, del proceso de conceptualización y diseño, de las temáticas que trabajan en el contexto de la celebración y su visión de la fiesta y la máscara como artista comunitario, o cualquier otra cosa que él quiera compartir de su labor en este arte. Y finalmente cerrar yo con una reflexión acerca de la importancia y responsabilidad que tiene la educación pública en Costa Rica de visibilizar el arte de los pueblos originarios, en nuestro caso en el contexto de la educación superior en visualidad en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad. Sin embargo, el 11 de abril, hace casi un mes, Giselle emprendió su viaje al más allá. Al día siguiente de la muerte de Gis, que era como yo le llamaba, le escribí a Eusebio y a Natalia como responsable de este espacio y decidimos primeramente hacer el ruego y luego hablar de la actividad. Y fue aproximadamente unos 15 días después que retomamos el contacto y estuvimos de acuerdo en no cancelar la actividad. Al final de cuentas fue Giselle quien nos propuso realizarlo y ella estaba muy emocionada en que sucediera. Giselle ya no está aquí, pero dejó una vasta obra escrita a partir de sus trabajos de campo en las comunidades indígenas, textos que me permitieron elaborar un escrito que leeré a continuación, con el fin de, humildemente, porque reconozco que me queda grande esa responsabilidad, elaborar esta primera parte de la actividad de acuerdo con lo inicialmente pensado. Antes debo mencionar que en esta revisión de textos me encontré con el apellido Lázaro varias veces. En el libro Máscaras, Mascaradas y Mascareros, antes referenciado, Chan hace una dedicatoria del libro a don Ismael Antonio González Lázaro, maestro artesano mascarero de Boluca, y en ese mismo texto menciona los reconocimientos a José Eusebio Lázaro como artesano colaborador. También en la reseña del patrimonio cultural del pueblo Brunca de Jimba K, no soy buena hablando Brunca, Currey, publicado en la Vicerrectoría de Acción Social y el Centro de Investigaciones Antropológicas de la UCR en el marco del proyecto Patrimonio e Interculturalidad, Transmisión de la Herencia Cultural Indígena 2018, Eusebio Lázaro aparece como compilador, ilustrador y como participante en los talleres. Además, en el libro Etnoturismo y Patrimonio Cultural, Interacciones, Transformaciones y Resignificaciones de las Artesanías Bruncas, 1975-2014, de la editorial UCR 2023, Giselle dedica el libro a las familias artesanas creadoras y transmisoras del patrimonio del pueblo Brunca. En especial agradece a la familia de don Cristino Lázaro y doña Cruz Ortiz, padres de Eusebio, y María Dominga Lázaro, a quienes también menciona como lazos de comunicación con Jimba K. El nombre de Eusebio, así como de muchos otros creadores bruncas, hombres y mujeres del pueblo, aparecen también en otros textos, más allá de los mencionados anteriormente, y que fueron los que yo revisé. Ahora sí, procedo a hablar del patrimonio cultural según los textos. En un libro que publicó Giselle, el Atlas del
en el que publicó Giselle el Atlas del Patrimonio Latinoamericano, publicado por la UNESCO en el año 2025, sus editores mencionan que el patrimonio cultural es un tesoro latinoamericano, pues habla de su pluralidad étnica y cultural. Cito: ahora el patrimonio abarca no solo monumentos y objetos, sino también prácticas culturales vivas, saberes ancestrales, vínculos con la biodiversidad y modos de vida en transformación. Cierre de cita. Por ello es que el patrimonio cultural articula tanto lo material como lo inmaterial. Pero Chang plantea en el libro Etnoturismo y Patrimonio Cultural, un análisis profundo, en el que reflexiona que no todo hecho cultural es patrimonial. En este sentido, el patrimonio se concibe como una construcción histórico-social, como una serie de rasgos, como la identidad, la herencia, la memoria, la tradición, lo propio, ser un bien, poseer un valor. Estos factores permiten distinguir lo patrimonial. En el caso de las artes gruncas, existe valor patrimonial. Chang advierte también sobre los riesgos de la patrimonialización, que ya sea el Estado mediante un intento de generar sentimiento de pertenencia nacional, las organizaciones internacionales o incluso enfoques académicos pueden llevar a la mistificación o romantización de las tradiciones culturales, su descontextualización y reduccionismo al objeto, lo que desemboca en el fetichismo. Así también la patrimonialización y el turismo pueden llevar a la folclorización o turistificación. Por ello menciona, la comunidad portadora del patrimonio debe valorar las fronteras de su agencia, lo que de ese bien se mantiene dentro del grupo para el fortalecimiento de su comunidad, o lo que se convierta en recurso y pueda ser visto y escuchado fuera de ella. También menciona que los cambios en lo patrimonial pueden ser positivos o negativos, producto de las transformaciones culturales. El libro Atlas del Patrimonio Latinoamericano menciona que para pensar lo patrimonial en Latinoamérica es necesario acercarnos a ella desde un giro decolonial. Los saberes eurocéntricos son insuficientes y ya no hegemónicos para englobar las expresiones patrimoniales latinoamericanas, pues su episteme no contempla la complejidad de las diferentes formaciones sociales de cada lugar y región del mundo. Lo anterior explica por qué comunidades indígenas y otras no han tenido el reconocimiento de sus formas de patrimonialización. Por ello, cito, es un campo de disputa por la equidad, dignidad y la justicia cultural. Así, afirma su potencia para imaginar futuros más justos, sostenibles y diversos desde el sur global. Y destaca que se vuelve urgente una justicia patrimonial que no se limite a proteger físicamente los bienes, sino que garantice agencia, participación y autonomía a sus portadores. Con respecto a las máscaras, en el libro Con respecto a las máscaras, en el libro Máscaras, Mascaradas y Mascareros, ya antes referenciado, Chang menciona que, cito, constituye un universal en la cultura, ya que todo pueblo ha elaborado algún tipo de máscaras, con diversos fines, pero todos con un común denominador, su nexo con el fin de comunicar simbólicamente algo. La máscara constituye un objeto ceremonial que el ser humano utiliza para identificarse con seres naturales, humanos o animales, o sobrenaturales, significativos de su cultura. Cuando observamos una máscara o cualquier otro objeto expuesto en un museo o en otro lugar fuera de contexto, notamos que faltan elementos para comprenderlo, asociarlo o interpretarlo, ya que el objeto por sí mismo no nos dice todo, pues el evento, dice Giselle Chang, es lo fundamental. Cierre de cita. Chang se refiere a la importancia y función social y simbólica de la máscara más allá de sus atributos formales, de forma, textura, proporciones y otros. En el caso de América y Costa Rica, menciona que a la llegada de los conquistadores, encontraron que el uso de la máscara era generalizado. Los pueblos precolombinos producían objetos con figuras zoomorfas y antropomorfas. Numerosos testimonios arqueológicos evidencian representaciones de tipos humanos y figuras de animales.
A raíz de los sucesos de 1502, menciona que los pueblos indígenas perdieron la costumbre de elaborar máscaras, pero que durante la colonia los borucas reinterpretaron su cosmovisión y en la actualidad son un ejemplo de creación de máscaras. En este libro, Chang nos brinda información de vital importancia para comprender la fiesta de los diablitos. El mascarero boruca Teodoro Lolo González recuerda que los viejitos decían que en el momento de la conquista, cuando los indígenas huyeron, las máscaras los salvaron, pues a los 3 días cuando salieron los blancos ya no estaban. De ahí se conmemora cada año el ritual. El artesano mencionó que, cito, si nosotros no hacemos esta fiesta para un año, vamos a morir más rápido. Por eso se celebra. Volviendo al Atlas del Patrimonio Latinoamericano, cierro cita, eso de cerrar citas, ¿sabes? En este libro, el Atlas del Patrimonio Latinoamericano, en el que Chang escribió un artículo titulado Patrimonio Transfronterizo, menciona, cito, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003 establece 2 principios clave. Primero, impulsa a los estados a atender todo tipo de patrimonio cultural inmaterial, PSI, sin importar si ha sido inscrito o no en las listas internacionales. Segundo, destaca el rol fundamental de las comunidades en la tarea de reconocer y salvaguardar los elementos transmitidos intergeneracionalmente, los cuales, a pesar de los cambios sociales y ambientales, siguen siendo reinterpretados y continúan siendo relevantes. Este acervo se enfoca en expresiones vivas, como las tradiciones orales, las artes escénicas, danza, música, teatro, las técnicas de artesanías tradicionales, los rituales y festividades, así como los conocimientos y prácticas derivadas de la relación con la naturaleza y el universo. Cierro cita. Para cerrar mi participación, concluyo esta sección de la charla mencionando que el Convenio Internacional número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales, que contiene la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en países independientes, establece el derecho que tienen los pueblos indígenas a que su cultura quede debidamente expresada en la educación pública. Dicho convenio fue ratificado en Costa Rica en el año 1993, hace 33 años, y establece que los programas y servicios de educación deberían abarcar la historia, conocimientos y técnicas de los pueblos indígenas, sus sistemas de valores y todas sus demás aspiraciones, entre las cuales se encuentran las culturales. En el año 2012 se implementó en las universidades públicas mediante el Plan de Salvaguarda Indígena. Aunque aparentemente fue implementado, no ha llegado a derivar en acciones académicas que impliquen respeto a la diversidad cultural y epistémica. Así que reconocer y visibilizar el patrimonio cultural y artístico de los pueblos originarios y, en este caso, de las máscaras bruncas, es una responsabilidad que tenemos en la educación superior en artes. Por todas estas razones, es tan significativo que Eusebio nos acompañó. Y le paso entonces la palabra a Eusebio. Buenos saludos para todos los presentes, los encargados del espacio, a Maracatra, Francisco Amiguete, por permitirme y honrarme con la invitación. No voy a mencionar, pero sí debo mencionar a Giselle Chang, aunque ya lo mencionó bastante. Para mí ella lo decía, mi hermano mayor, y ella me conoció a los 8 años y toda la vida pues, conversé con ella. Y ahí me disculpo también porque a veces me emociono demasiado, porque ella apoyó demasiado a la comunidad y a mi familia, y bueno, es demasiados sentimientos. Bueno, vamos a pasar a la materia. Una vez les comento que hace mucho tiempo no hago este tipo de presentaciones, y es cierto,
trabajé en primaria y secundaria, y no es lo mismo, obviamente. Bueno, mis inicios como artesano, pues en la comunidad desde los 8 años, veía a los abuelos en fin de año elaborar las máscaras para ir a jugar al territorio Boruca. En ese entonces éramos un solo territorio de más de 22.000 hectáreas. Entonces, yo siempre he comentado que la fortaleza de la identidad indígena es la invisibilidad, aunque aquí hablamos de visibilización, pero extrañamente yo digo que es la invisibilidad porque nuestros abuelos no hacían máscaras todo el año, sino que las hacían especialmente para la celebración de Boruca, de fin de año. Entonces ellos estaban mostrando su fortaleza en la elaboración de máscaras o la talla de cualquier otro objeto. Ellos lo hacían porque era un objeto utilitario. Los ocupaban para ir a esa celebración que unía a los pueblos, que unía a las gentes y les fortalecía año con año. A partir de 79, 80, no recuerdo, soy malo para esas las fechas, el Estado, por cuestión de reorganizamiento político, divide el territorio de los Bruncas. Entonces queda Boruca y Rey Currey como territorio indígena. Entonces se dio la necesidad por parte de los mayores de la comunidad de Currey de realizar el juego de los diablitos, así nombrado por Espíritu Santo Maroto, el mayor de la comunidad de Boruca, y posteriormente muy bien apropiado el nombre Caburó, como guerreros Bruncas. Entonces se realiza por primera vez en el 79-80 el juego de los diablitos en el Currey. Pues obviamente entonces hay mayor responsabilidad de los mayores y los jóvenes de elaborar las máscaras. Ello conlleva un montón de situaciones, porque resulta que no solamente era la elaboración de máscaras, era hacer los guacales, prepararse para recibir a los visitantes. Eso lo viví de niño, precisamente tengo bastante buena memoria y viví al lado de esos esfuerzos por enaltecer nuestra identidad. En años de que en la escuela la viví, de que muchas veces uno prefería decir soy campesino que indígena, por la discriminación y los señalamientos hacia nuestra etnia. Entonces, a partir de ahí se fue creando las máscaras de manera más sofisticadas, donde aparece quizás la venta. Eso es una teoría personal. Las ventas, la comercialización, que igual se agradece porque se visibiliza lo que nosotros hacemos, nuestro potencial que estaba ahí dormido, invisible. A partir de que terminan las fiestas de los diablitos, los Caburó, y las máscaras se guardan. A alguien se le ocurrió de los visitantes comprarla, y yo regalé máscaras usadas por mí. Ahora no se regalan, ahora tienen mucho más valor. Entonces, a partir de ahí ya se da un cambio, se da el intercambio de bien, te doy esto y usted me da. Con eso lleva, ¿verdad?, a que igual se expanda, se divulgue lo que nosotros hacemos. En 86, vuelvo a repetir, son más todas las fechas, pero lo recuerdo porque fue mi primer viaje a San José. Y la Feria Nacional, la primera Feria Nacional que organizó el gobierno, su institución, el Museo Nacional. Doña Gisela estuvo ahí y otros muy activamente en eso. Y a partir de ahí se expande nuevamente. Pero yo siempre, una vez en la presentación del libro, decía, ¿qué hacemos? ¿Agradecemos o
porque hay dos, hay que poner en balanza. Sí, se visualizó, pero igual nos cambió el valor que teníamos por nuestros objetos a ver solo la parte monetaria, la parte comercial. Entonces ahí hay que tener como bastante cuidado en eso, hasta dónde llega la parte comercial y la parte de valores y potenciar los valores de nuestros pueblos. Entonces, con esa expansión y las ferias y todo lo demás, llega la evolución de las máscaras. Pero eso ya todo un proceso, porque algunos lo hicimos solo. En mi caso, yo fui a prueba y error. Y entonces recuerdo en mis tiempos de joven que, bueno, no tenía tantas posibilidades económicas, entonces para pintarlas yo elaboraba mis propios pinceles con residuos de lapicera, un lapicero que en los años 80 que se llamaba kilométrico, y con ese hacían los pinceles, y con pelos de caballo, con fibras y todo lo demás, y pinturas de arte. No conocía los acrílicos y mucho menos las técnicas para eso. Entonces ahí fue evolucionando, no solamente de manera personal, sino todos los que practicábamos la elaboración de las artesanías. Nuevamente repito, aún en ese tiempo, donde cuando más se hacían las máscaras o las artesanías, eran para esas fechas, a finales de enero. Entonces, ahí sirve para que todavía más el joven, el mayor, vea en la artesanía la forma de llevar economía al hogar, que es lo que actualmente estamos viviendo. Ya a veces se nos olvida mucho, y por ahí va una autocrítica que siempre me hago: vendemos el objeto pero no vendemos el espíritu. Ahora digo, y si es lo correcto no vender el espíritu, porque es lo nuestro, es lo auténtico. Pero también entonces viene lo otro: llegan personas y dicen quiero aprender, pero quieren aprender para comercializar. Entonces estamos regalando nuestra esencia. A mí en la comunidad, y perdón que parezca egocentrista, o ahora lo soy, a mí me dicen que yo no hago tanto, no elaboro tantas máscaras o tantas artesanías. De hecho, que alguien me dice, para que usted haga una máscara tiene que ser artesano. Y quizás es porque por la boca muere el pez. Y bueno, si yo voy a hacer algo es para hacer, no para obtener, para tener. Entonces, yo me fortalezco mediante la elaboración de una máscara. Entonces, yo no hago una máscara de un día para otro, porque no es meditación, no es misticismo. Yo necesito rendirle homenaje mediante esa figura, esas formas, a mi pasado, a mis ancestros. Porque si lo hago de un día para otro, lo que estoy rindiendo fruto es la comercialización. Entonces yo voy con calma, con amor, con cariño, meditando, en silencio, porque la mayoría de los artesanos lo hacen mediante bullas, pulmones y ahora hasta máquinas. Yo lo hago como aprendí de los mayores que visitaban de niño con mi padre. Agustín Morales fue uno de esos que no tiene una relevancia en la comunidad ni a nivel social, pero para mí fue el mejor. Yo agradezco lo que hicieron otros, porque se dieron a conocer mediante publicaciones, mediante todo lo demás, pero que estaba trabajando de manera invisible, como Tatica Cuadrante, el ser más grande de los Brocas místicos, más grande de los Brocas, invisible, don Agustín Morales, de Broca. Hubieron otros, Norberto, hubieron otros, don Norberto Morales también,
o el abuelo Gumercindo González. Don Gumer, igual, llegaban antropólogos, él hacía de todo. Creo que fue el último que elaboró objetos de cerámica. Entonces, de ahí es mi ser, es el legado al cual tengo deuda con mi pueblo, con mis ancestros. ¿Cómo eran las máscaras antiguas? Pues eran solamente antropomorfas, caras, simples. Era deseo de ponerse algo en el rostro y convertirse por 3 días o 4 días en ese ser guerrero, pues bonito. Yo tengo una teoría sobre eso y disculpe que me voy a desviar un poco de máscara, que los juegos de los gavitos quizás sea más bien como un acto de iniciación, porque de los voluntarios, un ritual de iniciación voluntario cada joven, porque durante 3 días el jefe de esos muchachos es el diablo mayor. Como padre yo no le puedo decir, mira, juegue de esta manera, o vengas para la casa, no veo la chicha, no, es el diablo mayor, ya es mío. Cuando venga este muchacho otra vez, ya aprendió reglas sociales de convivencia, de enfrentarse al mismo enemigo, en este caso el toro, cómo hacerlo sin armas, mediante la unión. Es algo que el muchacho adquiere fuera, como para decir cómo se convive socialmente, porque familiarmente son los padres. Entonces, yo siempre creo que tiene rasgos de iniciación del muchacho a adulto. Eso pues, es una teoría, ¿no? Como somos nosotros a veces. Entonces, por ahí va un poco lo que ha sido la evolución de parte personal de la máscara de las artesanías. Y vuelvo a repetir, a veces me disperso en el conversatorio y espero me disculpen. El aporte de mi familia, decía Gretel, y con la cita de la profesora permanente, Giselle Chambargas, porque no ha desaparecido, están las investigaciones, están los escritos, los textos. Yo creo que va a estar ahí enseñándonos mucho. La familia Lázaro Ortiz convivió con los primeros investigadores que llegaron a la comunidad. Yo ahí hago una autocrítica nuevamente. Nosotros como familia hicimos bien o hicimos mal. Fuimos los primeros en vender los guacales y las máscaras. Entonces, hay que reflexionar en eso. Y digo, ¿qué hacemos? Porque resulta que por un lado dimos a conocer un poco las artesanías, el arte, pero de una manera quizás no debida, pero tocaba, no había otra. Era también, no me gusta esa palabra, sobrevivencia, no era vivir, era existir, y aparte es existir, cuando uno hace cosas, si le da sustento, pues qué bueno. Pasó entonces todo un tiempo de evolución. Yo sigo trabajando al modo antiguo, como decía, raspando la madera, sacando ese ser escondido en la madera, porque de esa mentalidad de que yo no impongo la madera, sino que saco lo que hay en la madera, fue por una anécdota escuchada quizá una escucha prohibida de unos abuelos, que contaban que uno de ellos estaba correteando, cazando una manada de saínos. Y extrañamente, dice, los saínos se me perdieron en la gamba de esa ceiba.
fui a ver y no estabas ahí, no sé qué vi, no sé qué vi, bueno, yo decía él, pero para yo no quería contar eso porque me van a creer que estoy loco, pero ahí estoy bien. Entonces, yo siempre, cuando empecé ya un poco a profundizar y ser un poco más místico, decía, no, eso está escondido, son espíritus que se esconden en la madera. Entonces vamos a hacer, dependiendo del estado de ánimo, dependiendo del contexto social, de los sonidos, pues así hago cosas. A veces no me sale nada. Y entonces de esa manera, pues obviamente que siempre he creído un poco en la excelencia, porque digo, de eso que es tan simple, debo ser excelente. Entonces, de joven, lo que no me salía, como yo lo había presupuestado mentalmente, avivaba el fuego de fuego mayor. Yo era mi control de calidad. Y vuelvo a repetir, así evolucionó en mí, y creo que en todos los muchachos. Porque algo sí me pueden criticar, y que lo acepto, en la comunidad no soy muy dado a recibir muchachos, no es cualquiera que llega a verme trabajar. Llegó un muchacho y me dice, profe, ¿me enseña a hacer máscaras? Le digo, no, yo no enseño, usted aprende. Yo vivo, yo existo, yo solo hago las cosas de manera automática. Usted verá si me imita, me copia. Ahí usted se me convierte en maestro, pero yo no voy a decir que así se hace, porque usted mismo debe evolucionar. Yo lo hice. Entonces, no son dados a vengan acá, así se toman puñal, así tal cosa. No les dibujo una máscara. Ustedes son los que tienen que sacar su ser. Porque yo los puedo inspirar a potencializar esa creatividad que todos tenemos. Yo sí no le acepto a nadie decir que no puedo. Todos somos creativos, dependiendo del asunto o el tema que nos toque desarrollarnos en la vida. Entonces, por ahí, un poco mi pensamiento sobre las máscaras y las artesanías en el territorio indígena de Rey Curre. Se puede tomar mucho tiempo para esto, pero tenemos el tiempo un poco recortado, como debe ser, pero en orden. Acá les traje una muestra, pequeños objetos ya un poco evolucionados, hace 20 y tanto, 30 años los empecé a hacer, que son las figuritas de los diablitos. Y por cuestión de espacio, en los transportes me traje solamente 4 objetos hechos por mi sobrino es pintor muralista, y una máscara blanca elaborada por una persona que ya es un poco, en la sencillez hay evolución un poquito, de según yo, ¿verdad? Porque le incluí los tres elementos que más se usan en el juego, que son los vocales. Entonces está la jícara y está el yute en la máscara, y también el tejido, ¿no? Por los pómulos de la máscara y el balso. En colores antiguos, precolombinos. Ahora se da mucho lo que es el color, y yo hago la autocrítica también. La máscara es talla, no es color. Entonces debemos siempre ponderar la talla sobre el color, porque al final entonces somos pintores, no somos mascareros. No me gusta esa denominación de mascarero. Creería que por acá estoy terminando y espero las preguntas y ojalá pueda tener respuesta a ellas. Le agradezco nuevamente a la Francisco Miguel por la invitación.
mis ancestros que por ahí deben estar apoyándome, ¿verdad? Solidarios en la espiritualidad y siempre a la recordada y permanente profesora Giselle Chambargas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, realmente pues es un honor contar con estos panelistas el día de hoy, con la profesora Gretel y con don Eusebio. Sin más, porque en realidad no me vienen a escuchar a mí, les brindo el espacio a todos ustedes para que puedan realizar sus preguntas o comentarios. Si gustan, me levantan la mano y yo les facilitaré el micrófono, que sí es indispensable para la transmisión en vivo. ¿Preguntas y comentarios? Buenas. Don Eusebio, antes usted mencionó como la técnica que utiliza para la talla y conversó que no estaba utilizando gubias, ese tipo de herramientas, más una técnica de raspado, mencionaste, creo. ¿Nos podrías hablar un poco sobre ello, por favor? Gracias. Sí, como decía, es una cuestión de simbolismo y una cuestión de personal. No quiere decir que no use las gubias de pulmón, dependiendo las uso, pero para mí el principio es hacerlas con puñales. Entonces, por ejemplo, no sé si esta pieza yo no la marco, o sea, sí al principio sí las podía marcar, pero ahora simplemente me fijo en la forma de la madera y lo que esté inspirado y voy cortando y va saliendo la figura. Entonces no hago ruido demasiado, o sea, simplemente es como, vamos a poner un ejemplo, como el comején que está ahí y está comiendo. Entonces son puñales muy filosos, hechizos. La palabra hechizo es que yo los elaboro según lo que mis necesidades. Entonces no es el golpeteo. No significa que si voy a hacer una máscara de madera dura debo hacerlo, pero mientras yo pueda trabajar con la técnica de mis abuelos, con los que aprendí o que observé y me inspiré, lo voy a hacer. Bueno, primero que todo, muchas gracias a Gretel y a Giselle por este esfuerzo organizativo y discusión. Lo segundo, bueno, son como dos preguntas. ¿Qué piensan las nuevas generaciones con respecto a esa esencia, a ese purismo que en cierta medida se conserva, a ese rescatar ese espíritu, el Cuadrán que aún habita en Boruca? Y la segunda, yo visité Boruca la primera vez, creo que en el año 88, y encontré un papel muy importante, casi dominante, de los varones. Y las últimas veces que he ido, no sé si es por casualidad, me ha tocado más compartir con mujeres, inclusive recuperando el idioma. ¿Qué pasa ahí también con el papel de las mujeres en todo este proceso? Gracias. Sí, voy a poner una anécdota. Resulta que nuestro primer nombre como comunidad fue Jimbacá. Se refería a una quebrada y ahí llegaban a los jueves las gafas una mariposa muy grande que según los abuelos era de palitos tipo rombo y era muy grande, una historia. También dice la historia que pues con la entrada de la Standard Company a la zona sur para la zona norte, por la migración se terminó.
Bueno, el asunto es de Chimbacá. Hace 12, 14 años, me acuerdo, quizás más, cuando inicia la construcción del liceo indígena en Chimbacá, los muchachos o jóvenes que estaban saliendo de escuela de primaria no querían ir al colegio porque se llamaba Chimbacá. Entonces hicimos una, yo en ese momento estaba de docente de cultura, hicimos un proceso de educación más profundo. Y es por eso que yo digo, la identidad está ahí dormida, solamente es que a veces por el apabullamiento de la sociedad dominante no queremos resaltarlo, porque cuando vienen las fiestas o cuando uno conversa con un muchacho de manera más privada, ahí siente que sí hay esencia. Obviamente que el juego de los diablitos o muchas cosas ya no es lo mismo que antes, pero es por una cuestión lógica, hay demasiado, no utilizar una palabra coloquial, bombardeo de ideas nuevas. Eso es normal, pero sí rebuscamos en el joven, ahí están esos valores. Y sobre la participación de los hombres y mujeres, pues yo creo que el empoderamiento femenino en las comunidades ha sido notorio. Siempre ha estado ahí. Solo que vuelvo a repetir, y lo he hecho resultados, el machismo ha estado en todas las sociedades. Pero ahora últimamente eso, las mujeres, entre comillas, se han revelado, nunca se revelan, ellas tienen su espacio, solo que ya dejaron de ser la persona que estaba en la casa, sino que ya participa más activamente. Por ejemplo, los juegos de adultos son las que cocinan, son las que sostienen un montón de cosas. Y el juego de los adultos no permite mujeres, pero ahí están las mujeres. Entonces, para mí es importantísimo el aporte de siempre. Vamos a poner otro ejemplo. Mi abuelo Juan de la Cruz Lázaro, que por él se llama Ricurre, el último nombre, viajaba a vender productos a Palmar, al pozo, por el río Terra, el bote. Era muy orgulloso, pequeñito, pero muy orgulloso, y entonces era un machista. Pero ¿qué pasaba cuando tenía que bajar los chiblones, que ahora llaman rápido ustedes? Por la que le sostenía el bote era doña Dolores Manos, o sea, la mujer. O sea, siempre estaba ahí, solo que de una manera, pues, invisible, pero siempre estaba ahí. Entonces, el rol actual, pues, es más preponderante, y eso es bueno en todos los áreas. Bueno, gracias otra vez a Gretel y a Eusebio y también a nuestra amiga Giselle. Yo quiero hacer dos preguntas, una sobre la temporalidad y otra sobre la espiritualidad de las máscaras. Usted habló, Eusebio, de que las máscaras se producían en la época de fin de año porque el juego se da hasta en fin de año o enero. Eso ha cambiado con el tiempo y pregunto también si ha cambiado para la elaboración de las máscaras usadas propiamente en el juego. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es sobre el significado espiritual. Si aquellas máscaras que se utilizan en el juego retienen algún significado espiritual especial después de usarse en el juego. Vamos a ver si la primera pregunta era...
Sobre la temporalidad, sí, al principio, como lo dije, al principio era exclusivamente para juegos de adultos. Pero en este momento no, nosotros nos dimos cuenta que tiene un potencial comercial. Entonces, ya ahora se hacen todos los años y muy elaborados. La máscara para el juego de adultos se incrustaban los cueros o las pieles de los animales que se cazaban para el complemento alimenticio. Las plumas se hacían incrustación. Por ejemplo, aquí más o menos es parecido, solo que no tiene plumas, pero sí tenía cierta elaboración. Ya el proceso ha cambiado. Antes se ponían la primera máscara, como digo, se ponían al humo un mes antes, al humo para que secara y aparte de eso tomara una tonalidad ahumada, obviamente. Y ya cambió, ahora se preparan con más tiempo. Y la parte de la espiritualidad igual, o sea, es cada quien, cada joven, cada artesano que le da el toque especial, quiere inspirarse en la leyenda de las serpientes, o culebras, los de o un peligro de las águilas. Yo lo utilicé mucho en mis tiempos, que hacía muchas máscaras, muchos trabajos, y actualmente sí lleva esa espiritualidad la máscara. Pero generalmente nosotros no decimos esto significa tal cosa, porque sí hacemos adrede el objeto para no de que nos roben el mandado, por así decirlo. No sé si me respondí de alguna manera. Buenas tardes, don Eusebio, muchas gracias. Bueno, cuando nosotros estábamos haciendo una investigación sobre este tema de las máscaras de Curre, me topé con una lectura que hablaba que muchas de estas máscaras pues son heredadas, ¿verdad?, entre los familiares. Y tenía como la duda, bueno, entiendo que hay como cosas que son ocultas, pero tenía la duda de qué pasaría con una persona que no tiene como una máscara y quiere tener una, y usted nos hablaba de que usted crea las máscaras como todo un proceso para usted, ¿verdad? Entonces, si hay como un proceso de selección, porque la máscara ya está hecha, o se hace la máscara adecuada a la persona, ¿verdad?, que quiera hacer diablito. Y la otra pregunta, un poco ligada a lo que la anterior persona ha preguntado, y es que yo recuerdo que en este baile de los diablitos a veces se les caían pedazos de máscara, ¿verdad?, por los golpes. Y yo hice recogí uno porque lo vi y se veía bellísimo, ¿verdad?, y lo recogí para verlo, y la otra persona me dijo, cuidado se lo lleva porque no es permitido, ¿verdad? Entonces esto que ella decía, después del uso, adquieren otro significado tal vez. Y la otra era que entiendo que las máscaras, tanto como la vestimenta, el primer día son más simples, no llevan tantos colores. Y usted mencionaba tal vez una simplicidad de evolución, ¿verdad? Y entonces, como que sería ese cambio de que el primer día las vestimentas y las máscaras sean más simples y después al final tengan estas hojas de plátano o máscaras de colores más llamativos, y por qué se da, ¿verdad? Y sí, muchas gracias. Bien, esto de la herencia de las máscaras usadas, pues es como repetía, es de último, en los últimos años, porque al principio entonces, se regalaban mucho. Igual, no voy a negar que las máscaras se guardan, pero si hay una necesidad, no es tanto que yo le dé o le hice o la máscara a mi hijo y él la va a sostener ahí por toda la vida. No, en eso yo voy a ser sincero, eso no es tan cierto. Al menos que yo tengo años de hacer máscaras y generalmente sí guarda un valor y se guardan por años y años y años, pero si la necesidad lo dicta, esa máscara se comercializa, y eso es una de las críticas que yo siempre he hecho. Lo otro era, sí, que las máscaras, vamos a ver si me acuerdo la otra pregunta. Los pedazos que se acaban. El cambio del vestuario.
Sí, pues voy a pecar de igual de ser como tío sapo, ahí andamos en redes, yo. Pero era extraño porque ya hace como no, bastante tiempo, el asunto, cuando yo entré a la docencia, en 2001 más o menos, quizá un poquito antes, a mí me pareció como que se le daba todo al visitante todo en un solo día, y como que no se rendía a los primeros artesanos un tributo. Y eso lo hice pensando en hacer como una presentación de los eventos en la escuela donde se viera todo el proceso evolutivo de que ha tenido el juego. Entonces yo a las reuniones hasta se hizo un reglamento que fue desechado por la comunidad, donde se dio en las primeras, el primer día, jueves a viernes, vamos a jugar con máscaras macheteadas. Esas máscaras macheteadas lo aprendí yo. ¿Por qué? Porque cuando yo veía a los mayores, agarraban la madera y no estaban con tanto detalle, simplemente un machete aquí y el hueco para poner aquí la cara y nos fuimos, ya somos diablos. ¿Ves? Entonces, fue como una idea para ir el desenvolvimiento, pero también demostrar la evolución del mismo juego en los años. Entonces, por ahí, que al principio cuando se aplicó el reglamento fue muy lindo, porque los que llegaron vieron máscaras antiguas, primitivas, sin lija, eran macheteadas completamente, y caras. El siguiente día se hicieron un poquito mejor, y ya para el final del día, de los días domingo, sí se permitió lo que fue toda la plumaria y todo lo demás. Pero fue como un año o dos que se hicieron. Después de ese periodo, lamentablemente, nosotros dentro de la comunidad no nos damos cuenta de los cambios. Y una vez le decía a alguien por ahí en una reunión, estamos mal porque resulta que vi a un amigo jugando diablito y llegó un gringo, una pinta más bien. No era irlandesa, tienen una compra y venta de artesanías por acá. Llegó y le ofreció plata al que andaba una máscara muy linda, y ese muchacho, que amigo mío, se quitó la máscara y la vendió. O sea, prefirió el dinero que la tradición. No lo volvió a hacer porque le dije esa tradición. Pero es una autocrítica que muchas veces por la emoción, por la necesidad, obviamos la parte espiritual, la parte de esencia. Pero igual digo, ¿quién lo hace? Solo que como somos minoría, quizás nos enfocan más. Entonces, pues no sé si sabes que estás satisfecho con la lo de las hojas. Hay algo muy bonito, miras. En tu red, de toda la vida, desde que se inició el juego, se utiliza mucho lo que son las hojas de plátano, porque ahí es un área de platanales. En pequeños se ponían sobre el saco. Y entonces, ahora con el paso del tiempo, ya se usan mucho las hojas de plátano. Últimamente ha cambiado, ha dado un giro y hay mucho tejido. Que yo le hago la crítica porque resulta que estamos degradando la labor de la mujer, porque si bien es cierto, es un ritual, una ceremonia, bueno, es una ceremonia muy importante. Yo creería que el tejido no debería usarse para proyectos de los llaves, porque es proceso muy grande eso,
es algo muy difícil de hacer, él debe darse el valor que quiere, pero está bien, si en algún momento el espacio que de los 3 días se puede utilizar, vuelvo a repetir, al final, no que se use todos los días el traje. Entonces sí, en red, al menos en Cuba, se pondera mucho el uso de hojas y mucho de naturales. Si se le va a aplicar a las máscaras plumas, muy pocos van a cazar, generalmente se va recolectando durante el año. No voy a negar que hay algunos que sí lo hacen, como el cuento, de por sí los indígenas somos conservacionistas y algo tenemos que aprovechar eso. Entonces, vuelvo a repetir, no todos, pero sí hay personas que depredan animales para decorar las máscaras. Sí, buenas noches. Muchas gracias a las 3 personas que realizaron esta actividad. Quiero hacer un par de preguntas, una para Gretel y otra para Eusebio. A Gretel quiero preguntarle cuál es el concepto principal aquí, si el arte o la artesanía. Y al compañero Eusebio, mi pregunta es, ¿qué conexión hay entre las artes brujas, como las máscaras, como los cantos y la música en el juego de los diablitos y en otras situaciones, como los textiles que elaboran las mujeres? ¿Qué conexión hay entre esas artes y las luchas del pueblo brunca para defender su territorio? Recuerdo en los años 80 una movilización para detener la deforestación en el territorio brunca que llevó a varios líderes a la cárcel en Palmar, donde permanecieron no sé cuánto tiempo. Recuerdo también, por supuesto, la movilización contra el gran proyecto centroamericano hidroeléctrico Boruca en los años 80, que también fue derrotado por la comunidad de ustedes. ¿Qué papel jugó el arte en esas movilizaciones y en esas luchas? Muchas gracias por esas preguntas. Bueno, con respecto a esta división entre arte y artesanía, bueno, yo trabajo desde la perspectiva de colonial, ¿no? La cual es una perspectiva crítica de, digamos, el eurocentrismo, primero que nada, en el arte, y digamos que ha establecido bajo los parámetros de poder, ¿verdad?, que son parámetros epistemológicos, ontológicos, y bueno, que toman forma en las instituciones, ¿verdad?, en los estados. Se ha promovido, digamos, esta división entre artes y artesanías, ¿verdad? Con la casualidad de que los que hacen artesanía no son los que están en el poder, ¿verdad? O sea, que hay un asunto de... hay un sesgo de raza, ¿verdad? Hay un racismo en esos dos conceptos, y yo creo que en este sentido Giselle Chang está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque luego leí los textos de Giselle y coincidimos completamente. Entonces, desde una perspectiva de colonial, yo considero que el arte es universal, que todos los pueblos producen arte, ¿verdad? Y que el arte de los pueblos originarios, yo le llamo arte. Otros, desde esa perspectiva de colonizadora. Y también, pues, revisando textos para mi tesis doctoral tiene que ver con una decolonización
del currículum en visualidad, del currículum educativo en visualidad en la educación superior pública en Costa Rica, ¿verdad? Específicamente un análisis decolonial y digamos una metodología para decolonizar la educación. Ese es mi tema. Haciendo una revisión para mi tesis, encontré un autor que hizo una tesis de maestría de apellido Solórzano Salmerón. Ahorita no recuerdo el nombre, qué pena, pero él estudió todos los movimientos del arte indígena y precolombino en Costa Rica, dándose cuenta que unas exposiciones de artes plásticas que se desarrollaron en los años 30 en Costa Rica, que son muy famosas, en el Museo Nacional, también se expuso arte precolombino en el Museo Nacional. Y a partir de ahí también se puede decir, de forma con propiedad, después de eso, de que a partir de ahí el arte precolombino es arte, porque se expuso en esos lugares también, ¿verdad? Entonces, también ha estado en los lugares donde otras artes tradicionalmente están, ¿verdad? Entonces, es un interesante análisis, ¿verdad? Uno encuentra fácilmente libros de arte precolombino, no artesanía precolombina, ¿verdad? No hay esa distinción, ¿verdad? Entonces, creo que es una discusión muy interesante, a mí me gusta mucho y, digamos, mi abordaje es desde una perspectiva de economía. Bueno, creo que la pregunta tiene que ver con el rol de las artesanías o las expresiones y con expresiones artísticas o arte indígena en la lucha social contra proyectos. Sí, ha sido fundamental, como vuelvo a repetir, el saber o el mostrar a la sociedad que acá estamos, existimos, y que esta tierra nos pertenece, ha ayudado también a fundamentar las luchas. Yo estuve ahí, en esas luchas de joven, de niño, con mi padre. Mi papá fue uno de los, siendo regidor, el primer regidor municipal, por un partido rojo, ahí, la bandera roja. Fue pesado en esa lucha por proteger el medio ambiente, en ese caso específico la tala de árboles, y él fue luchador por la conservación ambiental del territorio. Entonces siempre he estado ahí, siempre he estado el arte, el juego, los gatitos, con todos lo que representa, como jugando un papel importantísimo en decir, aquí estamos, somos únicos, no deberíamos movernos de acá, y eso desde los niños. Siempre se dice que los pueblos indígenas, o todo pueblo, se unen ante un enemigo común, y la comunidad del territorio indígena recurre se unió en los 80 para luchar pues, contra esta represa que nos iba a desarraigar completamente de nuestra tierra ancestral, y posteriormente tocó de manera personal estar ahí como vicepresidente de la Asociación de Desarrollo y como presidente en un proceso desgastante, muy discriminatorio por los jerarcas que en ese momento hice y que estaban a cargo de ese proyecto centroamericano, ¿verdad? De electricidad. Y creo que ha sido fundamental la muestra de arte y expresiones artísticas de esa manera. La mujer, vuelvo a repetir, un papel fundamental ahí, increíble. A los hombres no solo nos empujaron, sino que nos levantaron también muchas veces
y nos hicieron ver muchas cosas que estábamos haciendo mal. Y eso lo acepto y me siento muy orgulloso de las mujeres de Chimbacá. Vamos a tener una última pregunta por allá para cerrar la sección de preguntas y posteriormente continuaremos con otra breve sección. ¿Cómo están? Espero que bien. No sé si estará bien. Quería hacer unos comentarios. Yo conocí casualmente a Eusebio en ese proceso, porque llegué a hacer mi tesis a la comunidad de Curré en el proceso de la lucha contra el proyecto hidroeléctrico. Al mismo tiempo estaba haciendo una etnografía y van a pasar el video. No. Bueno, entonces no hay problema. Es que en determinado momento, en una entrevista a Eusebio dice una frase con respecto a las máscaras. Dice: hay un momento en que la comunidad se llena de música. Es la música de las herramientas cuando estamos todos construyendo las máscaras, ¿verdad? Se me quedó esa frase muy linda, ¿verdad? Y hay otra frase que dice, es que dicen que son diablitos, pero lo que pasa es que son los espíritus del bosque que se meten en la madera. Es una frase así como que tampoco es fácil de olvidar. La zona sur en general es una zona poco apreciada culturalmente. Cuando yo oigo a veces programitas de radio sobre folclore, sobre música, y usted oye fácilmente Guanacaste, el Caribe, el área central, y el sur está muy borroso, muy indefinido, y el país ha hecho muy poca apropiación ha integrado y ha descubierto poco la cultura sureña. Sin embargo, la máscara y la esfera son dos elementos que se han como posicionado. Quiero mencionarlo porque se está hablando de eso. Y la máscara tan así que los borucas han tenido que luchar, porque el otro día hubo una gente que quiso hacer una cerveza con una máscara en la etiqueta, ¿verdad? Y entonces, la otra cosa es que es muy lindo cuando uno llega a la comunidad. Me ha pasado para la fiesta de los diablitos, que me dice un muchacho: vení, te quiero enseñar algo. Y lo mete uno al cuarto a enseñarme la máscara que tiene hecha y que la va a jugar. Esta la voy a sacar hasta tal día, ¿verdad? Y hay toda una alegría alrededor de la máscara. Y la otra cosa, lo digo a partir de cosas que ha dicho Eusebio, es que la máscara jugada. Un día en mi cumpleaños me llegó un compañero de Curré y me llevó una máscara, pero era una máscara rota. Estaba rota. Yo le dije, le expresé mi agradecimiento y le dije: pero ¿por qué me la traes esta máscara rota? Y me dice: es que la máscara jugada tiene otro valor. Es la máscara jugada, ya pasó por un proceso, etc. Yo estaba, ¿verdad?, trabajando muy intensamente en la realización de mi tesis sobre Curré, aprendiendo sobre Curré muchísimo. Era mi primera experiencia en una comunidad indígena, y me acuerdo que había un capítulo que hablaba sobre la identidad, y entendí que si quise crear una metáfora, que la identidad de Curré y la identidad de las comunidades indígenas es como esa máscara rota.
porque en los talleres de identidad, que usted lo recordará porque me acompañó en algunos de ellos, y las señoras, los señores también en su momento, hubo gente que lloró recordando que se habían perdido aspectos de la cultura. Pero la identidad no. Sí han perdido aspectos, pero la identidad no. Y entonces yo terminaba ese capítulo. La identidad es como la máscara rota en la lucha contra la otra edad, que es el todo, ¿verdad? Que es el otro, es el no indígena. Renace, está permanentemente recreándose, igual que las máscaras en el juego de los dedos. Pues quería contar eso porque ese par de cosillas que tal vez no se acuerda, pero las aprendí con ese libro que está ahí adelante. Gracias. Gracias, don José Luis. Igual recordarás que fui muy cerrado al principio, no solté prenda y te debía conocerlo. Te veía como cuando se construían las viviendas en la comunidad que no le hacían ventanas, muchos decían que eran ventanas, no, eran moteaderos, eran pequeños espacios donde los abuelos atisbaban al que venía y así le abrían una puerta, no la abrían del todo. Pues eso dice como usted, y muchas gracias por escribir algunas palabras románticas sobre lo que hacía en ese momento. Y sí, a veces a lo que se hace hay que darle un poquito de romanticismo y poesía, a veces incomprendida, pero no importa si lo hacemos para intentar existir, para intentar ser, para fortalecer la esencia, vamos a estar bien. Perdón, pero en términos de la justicia de trabajo, quiero contar algo muy rápido. Un día llegamos y había una lucha, una manifestación en contra del proyecto hidroeléctrico Boluca. Y habían 3 murales. Habían 3 murales en el edificio del Salón Comunal que ya no existe. Pero ese Salón Comunal no se podía caer porque lo sostenían 3 murales pintados por Eusebio. Y los 3 murales eran 3 murales de lucha. Uno era una anciana que decía en lengua brunca, defiendo a mi tierra, por ahí. Otra era una mujer en un ritual, y la otra creo que era el botero que iba por el río Terra, bellísimo, porque esos murales los rescatamos en fotografías. Pero quería decir, porque alguien preguntó de la lucha y el arte. Bueno, estos 3 murales de Eusebio fueron clarísimos. Él expresó en ese momento la actitud, uno de los momentos más importantes de la identidad de Curré, que estaba dando en esa lucha contra el proyecto de... Sí, perdón. Sí, gracias por recordar eso, pero vuelvo a repetir, tal vez no lo mencioné porque no soy tan egocentrista, pero efectivamente sí, y le agradezco a Giselle Chan porque y a Francisco Morales y yo también, que me motivaron a eso, me apoyaron, me dieron el impulso para crear ese mural. Y no sé si fue uno de los primeros murales culturales que hacía sentir nuestro arraigo en la comunidad, porque yo lo visualicé con glifos y colores de los desde el principio de nuestra historia, y luego seguía esa nueva ocupación, que era una persona cosechando como cacao,
Posteriormente iba la lucha del potero y su vivencia con todos los espíritus del Tiflí. Era igual, decir, siempre hemos existido acá, siempre permanecemos acá. El agua quizá no sea agua, es nuestra sangre. Y posteriormente la denuncia del anciano sobre el deseo de permanencia para las demás generaciones. Entonces, muchas gracias a Dios, porque sí, efectivamente el arte en todas las formas ha ayudado para fortalecer las luchas en contra de delitos impositivos a nuestro territorio. Bueno, quisiéramos aprovechar también este espacio para hacer un reconocimiento a don Eusebio, que nos ha visitado pues, desde el territorio indígena también con su esposa. Quisiéramos hacerle un pequeño homenaje y reconocimiento también por compartir con nosotros en este espacio. Sí, bueno, vamos a leer lo que dice Universidad de Costa Rica otorga el presente certificado de reconocimiento a José Eusebio Lázaro Ortiz por su invaluable aporte al país como artesano creador de patrimonio material, portador de patrimonio cultural inmaterial y maestro escultor del pueblo Brunca, dado en San Pedro los 19 días del mes de mayo del 2026. Firman Máster Iria Salas Paniagua, directora de la Escuela de Artes Plásticas, y Máster Natalia Cordero Villalobos, coordinadora de la cátedra Francisco Amiguetti. Realmente estoy embargada de emociones positivas porque hoy que deberíamos de estar compartiendo con Giselle, yo estoy segura que ella hubiese querido que siguiéramos con esta iniciativa. Agradecer a los familiares que están hoy aquí presentes y también realmente Giselle pues nos deja un patrimonio a nivel de investigación, de docencia, como amiga y también como una guardiana del patrimonio indígena que también motivó a muchas personas a rescatar todas esas iniciativas que quizás estaban por ahí pasivas y ella estimuló para que siguieran adelante y que también los estimuló hoy para tener este conversatorio y que creo que hace un pequeño aporte a esa palabra invisible la empezamos a transformar en algo visible. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y les tenemos un pequeño refrigerio en la parte de atrás. Nada más, por favor, no consumir los alimentos dentro del auditorio. Muchísimas gracias, docentes, colegas, investigadores, porque ustedes también nos permiten tener vigencia como proyecto de acción social. Thank you.